Mi hermana menor, Dana, siempre había sido la estrella de cada reunión familiar. Mientras crecíamos, eso nunca me molestó de verdad. Cuando se comprometió, la boda se volvió de inmediato lo único de lo que hablaba la gente. Mi hija Renata tenía 17 años en ese entonces, y llevaba horneando desde los 12. Nada de mezclas de caja. Pasteles de verdad, de esos por los que la gente se ofrecía a pagar. Así que cuando Dana le pidió que hiciera el pastel de la boda como su regalo, Renata lo tomó como un trabajo. Pasó meses dibujando diseños, probando recetas y horneando pisos de práctica cada fin de semana. Dana fue a 3 degustaciones en la mesa de nuestra cocina y aprobó cada detalle. Por un tiempo, todo parecía perfectamente normal. Entonces, una tarde, Dana me invitó a tomar un café. Al principio hablamos del trabajo, de la familia, del acomodo de las mesas. Luego dejó su taza sobre la mesa y dijo: «Hay algo que necesito decirte». Levanté la vista. «¿Qué pasa?». Evitó mirarme a los ojos. «Decidimos que la boda va a ser solo para adultos». Fruncí el ceño. «¿Solo adultos?». Asintió. «Nada de invitados menores de 18». Me tomó un segundo. «Renata tiene 17». «Lo sé. Cumple 18 en 3 meses». «Lo sé». La miré fijamente. «Ella está haciendo tu pastel». Dana hizo un gesto con la mano. «Obviamente puede seguir haciendo el pastel, solo que no puede quedarse a la recepción». Me quedé ahí sentada tratando de procesarlo. Para ella, Renata no era una invitada. Era una proveedora. Hice una sola pregunta. «¿Renata lo sabe?». «No», asentí. «Bien». Dana se veía aliviada. «Sabía que ibas a entender». Pagué mi café. Me levanté y me fui. Esa noche, Renata estaba haciendo flores de práctica con la duya en la barra de la cocina. Me senté frente a ella. «Mi amor, no vamos a ir». Levantó la vista. «¿Qué pasó?». Le conté exactamente lo que Dana había dicho. Nada más, nada menos. Renata se quedó mirando las flores y asintió. «Está bien». Deslizó su carpeta de diseños dentro de un cajón. Esa sola palabra me pegó más fuerte que cualquier discusión. Nunca volvió a mencionar la boda. Una semana después, Dana llamó. «¿A qué hora entregan el pastel?». «No lo entregan». «¿Cómo que no?». «No lo entregan. No hay pastel». Silencio. Luego. «Espera. ¿Es en serio?». «Dijiste que solo adultos. Renata es una niña». Del otro lado hubo un silencio largo. Escuché a Dana respirar por la nariz, ese sonido corto que hacía cada vez que estaba a punto de gritar. «No me puedes hacer esto. Faltan 9 días». «Sé exactamente cuántos faltan». Renata los contó cuando todavía creía que iba a estar ahí. «El pastel ya estaba acordado. Es mi regalo de bodas, tú misma lo dijiste». «Un regalo no se cobra echando a la persona que lo hace. Adiós, Dana». Colgué. Me quedé parada junto a la estufa con el teléfono todavía caliente en la mano. En la barra seguía un molde de práctica de Renata, con una flor de azúcar a medio terminar que ya nadie iba a usar. La tiré a la basura yo misma, antes de irme a dormir. No quería que mi hija la encontrara por la mañana. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. Dana me llamó 4 veces en los días siguientes. Las primeras 2 las dejé sonar hasta que se cansó. La tercera la contesté solo para oírla cambiar de táctica. «Mira, podemos arreglar esto como adultas», dijo con esa voz dulce que ponía cuando quería algo. «Renata entrega el pastel temprano, antes de que lleguen los invitados. Nadie la ve, nadie pregunta. Le pago lo que ella quiera, el doble si hace falta». «No es por el dinero». «Entonces, ¿por qué?». «Porque le dijiste a mi hija que no es lo bastante buena para sentarse a tu mesa, pero sí lo bastante buena para servirte». Esas 2 cosas no caben en la misma boda. Hubo una pausa. Después, más bajo, casi en un susurro. «Tú no entiendes la presión que tengo. La familia de Brad es distinta. Tienen dinero de verdad. La mamá de Brad, Catherine, organizó casi todo, y fue ella la que dijo que nada de menores en la recepción. Yo solo lo acepté. Ahí estaba, por fin la verdad, o al menos un pedazo». «¿Y les dijiste a los Bennett que la persona del pastel era tu sobrina de 17 años?» El silencio del otro lado fue toda la respuesta que necesitaba. «No», admitió por fin. «Les dije que lo encargué con una repostería del centro.
Una cara, de esas que salen en las revistas. Hasta les di el nombre de un lugar que encontré en internet. Solté una risa seca, de esas que salen sin permiso. No fue de gusto. Entonces no solo corriste a Renata, la borraste. Hiciste como si su trabajo fuera de un desconocido, con tal de no decirles a tus suegros que tu propia familia hornea pasteles en la cocina de su casa. No lo digas así. ¿De qué otra forma se dice, Dana? Catherine no lo entendería. Para esa gente, una boda es una vitrina. Todo tiene que verse perfecto. Todo tiene que venir del lugar correcto. Una sobrina con talento no es lo correcto. Pero una factura cara, sí. Por favor, solo el pastel. Te lo ruego. Voy a colgar. Tu boda es tu problema. El pastel nunca fue parte de él. Si no llega pastel, Catherine va a preguntar. Va a querer ver la factura de esa repostería. Esa mujer revisa cada gasto. Si descubre que inventé el nombre, si se da cuenta de que mentí en algo tan tonto, entonces le mentiste a la mujer equivocada. Colgué otra vez. Y esa noche apagué el teléfono por completo. Más tarde entré al cuarto de Renata. Estaba acostada con la laptop sobre las piernas, viendo a un chef armar un pastel de 6 pisos. No videos de la boda, no mensajes para su tía, solo técnica. ¿Quién era? Preguntó sin voltear. En el teléfono. Tu tía. ¿Todavía quiere el pastel? Ya no importa lo que quiera. Renata cerró la laptop y se quedó mirando el techo un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo y me contestas de verdad? Siempre. ¿Hice algo mal? En las degustaciones, en los diseños. ¿Por eso no me quieren ahí? Se me cerró la garganta. Me senté en la orilla de su cama y le puse la mano en el tobillo, por encima de la cobija. No. Hiciste todo perfecto. 3 veces te sentaste con ella y aprobó cada detalle. Esto no es por ti. Es por gente que necesita aparentar que su vida es más grande de lo que es. Tú no tienes nada que ver con eso. Asintió despacio. No lloró. Hacía tiempo que había dejado de llorar por esa familia. Está bien, dijo otra vez. Esa palabra suya, corta, que siempre cerraba el tema. Pero antes de apagar la luz, estiró el brazo, abrió el cajón de la mesa de noche y sacó la carpeta de diseños que había guardado la semana anterior. No la abrió. Solo la dejó sobre el escritorio, a la vista, como quien deja lista una herramienta para el día siguiente. No le conté lo de la mentira. No le dije que su tía había inventado una repostería con tal de no pronunciar su nombre frente a los Bennett. Hay cosas que una madre se guarda. Pero yo no las olvidé. La boda fue el sábado siguiente. No fuimos, por supuesto. Pasé la mañana con Renata haciendo pan de plátano, las dos con harina hasta los codos y la radio puesta, fingiendo que era un sábado cualquiera. La casa olía a vainilla y a plátano maduro, y por primera vez en semanas mi hija tarareaba mientras batía la mezcla. A las 7 de la noche, cuando supe que la recepción ya había empezado en aquel salón del club de los Bennett, me serví un café y me senté junto a la ventana. En algún momento de esa noche, alguien iba a preguntar por el pastel de 6 pisos que Dana había prometido. Alguien iba a buscar la factura de una repostería que no existía. Y la mentira que mi hermana había contado para quedar bien con su nueva familia se iba a quedar sola, en medio del salón, sin nadie que la sostuviera. Yo no tuve que hacer nada. Solo tuve que decir que no. El teléfono volvió a sonar a las 9:20. Lo había dejado boca abajo sobre la mesa, junto a la taza de café ya frío. Pensé en no contestar, pero vi el nombre en la pantalla. Marisol, mi prima, la única de la familia que me había llamado para preguntar si Renata estaba bien después de todo el asunto. Bueno, no vas a creer lo que está pasando aquí. Hablaba bajito, como quien se esconde en un pasillo. Estoy en el baño del salón. Salí nada más para llamarte. ¿Qué pasó? El pastel, Claudia. No hay pastel. Me quedé callada. Afuera, un coche pasó despacio por la calle y las luces barrieron la pared de la sala. Ya lo sabía, dije. Renata no lo hizo. No, no entiendes. Dana le dijo a toda la gente que el pastel venía de una repostería del centro. Una de esas finas. Lo repitió en la cena, presumiendo que era de 6 pisos, que le había costado una fortuna. ¿Y? Y la mamá de Brad, la señora Catherine, quiso verlo para las fotos. Preguntó a qué hora lo traían.
Dana dijo que hubo un problema con la entrega, que la repostería canceló a último minuto. Me imaginé la cara de mi hermana, esa sonrisa tiesa que ponía cuando algo se le salía de las manos. Pero aquí está lo bueno, siguió Marisol. Una amiga de la señora Catherine, una que organiza eventos, dijo que ella conocía todas las reposterías buenas de Houston y que jamás había oído ese nombre. Le pidió a Dana el teléfono del lugar para reclamarles. Y Dana no supo qué contestar. Se puso roja, Claudia. Roja hasta las orejas. Cerré los ojos. Casi podía oír el silencio incómodo de esa mesa, los cubiertos quietos sobre los platos. ¿Y Brad? Brad se le acercó y le preguntó por lo bajo de dónde iba a salir el pastel entonces. Dana le dijo que no se preocupara, que mañana compraba uno para las fotos. Pero Brad insistió. Le dijo, y lo escuché clarito porque yo estaba en la mesa de al lado. Tú me dijiste que ya estaba pagado. Me enseñaste hasta la cotización. Una cotización. Había inventado hasta una cotización. Espérate, que hay más, dijo Marisol. Tu mamá está aquí. Se me apretó el estómago. Mi madre. Claro que la habían invitado a ella. Madre de la novia. A ella sí. ¿Qué está haciendo? Nada todavía. Pero lleva media hora sentada en la mesa de atrás con una cara. Tú la conoces. La cara de cuando ya se hartó y va a decir algo. Marisol, no la dejes. Ya se paró, espérame, espérame. Por el teléfono me llegaba todo entrecortado. El murmullo del salón, una canción lenta de fondo, el tintineo de las copas, y de pronto la voz de mi madre, firme, sin necesidad de gritar, abriéndose paso por encima del ruido. El pastel lo iba a hacer Renata, mi nieta, la niña que ustedes no dejaron entrar porque tiene 17 años. Iba a ser su regalo de bodas. No existe ninguna repostería. Silencio. Un silencio que cruzó toda la distancia y llegó hasta mi sala, hasta el teléfono pegado a mi oreja. «Dios mío», susurró Marisol. Se le cayó el teatro encima. Escuché a alguien arrastrar una silla. Después la voz de Brad, ahora más fuerte, ya sin cuidar las formas. ¿Una sobrina? ¿Corriste a una sobrina tuya? ¿Y me hiciste inventar una historia de una repostería que no existe? Dana dijo algo que no alcancé a oír. Brad la cortó en seco. Delante de mi madre, Dana. Me hiciste quedar como un mentiroso delante de mi madre, el día de mi boda. Claudia, dijo Marisol, casi sin aire. Esto se va a poner feo. Catherine también se levantó. Te llamo mañana. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el café frío al lado, la casa en completo silencio. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No fue alegría, no fue ganas de festejar. Fue algo más pesado y más quieto, como cuando por fin bajas al suelo una caja que cargaste demasiado tiempo, y los brazos te siguen temblando un rato. Mi hermana llevaba toda la vida siendo la estrella de cada reunión. Y le había bastado una sola tarde para tirar ella sola, con sus propias manos, todo lo que tanto quería aparentar frente a esa gente. Subí a ver a Renata. Dormía con la luz del pasillo colándose por la puerta entreabierta, la respiración pareja, un brazo colgando fuera de la cama. La carpeta de diseño seguía sobre el escritorio, justo donde la había dejado la noche anterior. No sabía nada de lo que acababa de pasar. No sabía que su abuela acababa de pronunciar su nombre en medio de aquel salón, delante de los Bennett, delante de todos. No sabía que su nombre, ese que su tía había borrado de una cotización inventada, ahora estaba flotando sobre la mesa de honor sin que nadie pudiera taparlo. Le acomodé la cobija sobre el hombro. Decidí que se lo iba a contar. Pero no esa noche. Esa noche la dejé dormir. Apagué la luz de la cocina. Cuando ya subía las escaleras, el teléfono vibró una vez en mi mano. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Hola, soy Brad, el esposo de Dana. Disculpe la hora. ¿Podemos hablar mañana? Necesito entender qué fue lo que pasó de verdad. Toda la historia. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de la escalera. El hombre con el que mi hermana se había casado esa misma tarde me estaba escribiendo a mí, de noche, para que yo le contara la verdad sobre su propia esposa. Escribí una sola palabra. Mañana. Y no agregué nada más. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de corrido. Sin pensar en bodas, sin pensar en pasteles. Soñé, no me acuerdo con qué, pero desperté descansada. Abajo, en la cocina, todavía olía un poco al pan de plátano que Renata y yo habíamos horneado por la mañana,
como si la casa hubiera decidido quedarse con ese olor en vez del otro. Brad llegó a las 11 de la mañana del domingo. Le había dado la dirección de una cafetería cerca de la casa, una sin pretensiones, de esas con sillas de plástico y el café en vaso de cartón. No quería tenerlo en mi cocina. Todavía no. Mi cocina era de Renata, y ese hombre no tenía nada que hacer ahí. Lo reconocí enseguida, aunque solo lo había visto 2 veces. Alto, de camisa planchada, con esa cara de niño bien que tienen los hombres que crecieron sin que les faltara nada. Pero traía los ojos hinchados y la barba de un día. La camisa era la misma de la boda, o una igual. No parecía un hombre recién casado. Parecía alguien que no había dormido. «Gracias por venir», dijo, y se quedó de pie hasta que le señalé la silla de enfrente. «Tú pediste hablar. Aquí estoy». Se sentó. Le dio vueltas al café sin tomarlo, con esa cucharita de plástico que rechinaba contra el vaso. «Necesito que me cuente qué pasó. La versión de Dana cambia cada vez. Anoche, después de la boda, le pregunté 3 veces, y me dio 3 respuestas distintas. Que fue un malentendido. Que usted exageró. Que la repostería de verdad existió y se echó para atrás. Ya no sé qué creer. No vine a hablar mal de mi hermana», dije. «Es tu esposa. Eso es tu problema ahora, no el mío. Pero me preguntaste la verdad, así que te la voy a dar, sin adornos. Después haces con ella lo que quieras», asintió. «Mi hija Renata tiene 17 años. Hornea desde los 12. Empezó con una caja de mezcla y un molde viejo mío, y de ahí no paró. Dana le pidió que hiciera su pastel de bodas, de regalo. No fue idea nuestra. Fue de ella. Vino a la casa, abrazó a Renata, le dijo que confiaba en ella más que en cualquier repostería. Y Renata se lo tomó en serio, como un trabajo de verdad. Saqué el teléfono. Tenía las fotos guardadas, no las había borrado. «Estas son las 3 degustaciones. En mi cocina. Esta es Dana probando el de vainilla con frambuesa. ¿Ves su cara? Ella eligió ese. Aprobó el diseño, los 6 pisos, las flores de azúcar. 3 veces vino a mi casa y 3 veces dijo que era perfecto». Brad miró las fotos en silencio. En una se veía a Dana riendo, el tenedor en la boca, el brazo sobre el hombro de Renata. «Mi hija no durmió 3 noches seguidas practicando esas flores», seguí. «Se le agrietaban los dedos de tanto apretar la duya. Las tiró a la basura como 20 veces hasta que le salieron. Todo para tu boda, para el regalo de su tía». Brad dejó el teléfono sobre la mesa, despacio, como si quemara. «2 semanas antes de la boda», seguí. «Dana me invitó a un café, igual que este, y me dijo que la recepción era solo para adultos. Que Renata podía hacer el pastel, pero no quedarse. Que entrara por la cocina, lo dejara y se fuera. Como el repartidor». Brad cerró los ojos un momento. «La regla del solo adultos», empezó. «La puso tu madre. Eso me lo dijo Dana después. Pero tu madre no le pidió que humillara a una niña. Eso lo decidió Dana sola. Y para que tu familia no preguntara por qué de pronto no había pastel de la sobrina, inventó una repostería. Le puso nombre. Hasta una cotización falsa, según oí anoche. La cotización me la enseñó a mí», dijo en voz baja. «La imprimió. Yo la metí en la carpeta de gastos de la boda. Le dije a mi mamá que era el mejor lugar de Houston. Defendí ese nombre en la cena de ensayo». Soltó el aire por la nariz. «Defendí una mentira sin saberlo». Se talló la cara con las 2 manos. «¿Por qué?», dijo, más para sí mismo que para mí. Solo tenía que decirme la verdad. Yo habría dejado entrar a la niña. A nadie le importaba un menor en la mesa. Eso lo arreglábamos. ¿Por qué inventar todo esto? «Porque mi hermana lleva toda la vida vendiendo una imagen», dije. Y una sobrina de 17 que hornea en la cocina de su hermana no cabía en esa imagen. Así de simple. Así de feo. «Mira», dije, más tranquila. «No te conté esto para que pelees con ella. Te lo conté porque preguntaste. Lo que hagas con tu matrimonio es cosa tuya. Yo ya hice lo único que tenía que hacer. Saqué a mi hija de en medio». «¿Cómo está ella, Renata?». La pregunta me agarró desprevenida. «Está bien. Mejor que todos ustedes, te diría». «¿Puedo? No sé, disculparme con ella?» «No, no te conoce y no te necesita. Lo último que mi hija necesita es que el esposo de su tía aparezca a sentirse mejor consigo mismo. Si quieres hacer algo, hazlo con tu esposa. No con mi hija».
Brad bajó la mirada y asintió despacio. Por primera vez no parecía el niño bien de camisa planchada. Parecía un hombre que acababa de entender en qué familia se había metido el día anterior, vestido de novio. «Una cosa más», dijo antes de que me levantara. «Mi mamá quiere ver ese pastel, el diseño. Dice que si era tan bueno como dicen, le gustaría saber qué se perdió. Dile a tu mamá que el diseño es de Renata, y que Renata ya no regala nada». Pagué mi café, igual que aquella otra vez con Dana, y me fui sin darle la mano. Cuando llegué a la casa, Renata estaba en la cocina, con el delantal puesto y las manos llenas de harina hasta las muñecas. Había prendido el horno. El cuarto estaba tibio y olía a mantequilla. En la barra tenía la carpeta de diseños abierta, pero no en la página del pastel de Dana, sino en otra que yo no había visto. Un pastel distinto, más sencillo, con un dibujo nuevo a lápiz y unas medidas anotadas al margen. ¿Y eso?, pregunté. «La señora del 6 me pidió uno para el bautizo de su nieto», dijo sin levantar la vista. «Me va a pagar $80. ¿80? Yo le dije 60. Ella insistió en 80. Se encogió de hombros. Dice que vio el de práctica que le regalé en Navidad y que no se le ha olvidado el sabor. No le pregunté por la boda. No me preguntó dónde había estado yo toda la mañana, ni con quién. Mi hija ya había dado vuelta a la página. Mientras su tía pasaba la peor noche de su vida en aquel salón, y mientras el esposo de su tía me buscaba para entender en qué se había metido, Renata ya estaba cobrando su primer pedido de verdad. $80, el primero de muchos. Me quedé en la puerta de la cocina mirándola batir la mezcla, el codo subiendo y bajando, la harina pegada en su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo no sentí coraje. Sentí otra cosa, algo parecido al alivio, callado y tibio, como el calor que salía del horno. Las semanas siguientes me llegaron en pedazos, casi siempre por Marisol, que Catherine no le dirigía la palabra a Dana en las comidas de los domingos, que Brad se había ido 3 días a casa de un amigo y había regresado sin dar explicaciones, que en la familia de él ya nadie hablaba en voz alta del lugar carísimo del pastel, pero todos se acordaban. Una boda que costó una fortuna, con flores traídas de fuera y un salón de club, y de lo único que la gente se acordaba era de la mentira que se cayó a la mitad de la fiesta, delante de todos. Yo no llamé a nadie para preguntar. No me hizo falta. Marisol me lo contaba todo por teléfono, en voz bajita, y yo escuchaba mientras Renata, a unos metros, seguía horneando como si nada de eso existiera. Porque eso no paró. Eso fue lo que nadie de esa familia entendió. Mientras ellos masticaban el escándalo, mi hija trabajaba. El pastel del bautizo de la señora del 6 salió un domingo. 3 pisos, glaseado blanco, unas florecitas azules que Renata hizo una por una con la duya hasta la medianoche, encorvada sobre la barra, con la lámpara del celular para ver mejor. La señora lo llevó a la iglesia y lo puso en una mesa, y resulta que entre los invitados había una mujer que se dedicaba a organizar eventos. La misma que en la boda de Dana había preguntado por la repostería que no existía. Se llamaba Whitney. Organizaba fiestas para la gente de dinero de Houston, bodas en clubes, quinceañeras de $50,000, cenas de fundaciones. Vio el pastel del bautizo, preguntó quién lo había hecho, y cuando le dijeron que una muchacha de 17, ató los cabos sola. Me llamó a mí. Nunca supe de dónde sacó el número. «¿Usted es la mamá de la repostera?», dijo. «La de la boda de los Bennett». Se me tensó el cuerpo entero. Pensé que venía a reclamar algo, a meternos en el lío. Mi hija no tuvo nada que ver con ese desastre. «Ya sé, por eso le llamo». Hizo una pausa. «Yo fui la que destapó lo del pastel falso esa noche. Y le voy a ser honesta, me quedé con la espina. Porque si la sobrina que escondieron hornea la mitad de bien de lo que dicen, su hermana cometió el error más caro de su vida. Conozco a todas las reposteras de esta ciudad. Quiero conocer el trabajo de la niña». Le pasé el teléfono a Renata. La escuché contestar con esa voz tranquila que pone cuando habla de su trabajo, distinta de la voz con la que me habla a mí. Dijo, «Sí». Dijo, «Le puedo mandar fotos hoy mismo». Dijo, «El de 6 pisos lo cobro según el número de invitados». A los 17 años, mi hija negociaba un precio sin que le temblara la voz, mientras yo la miraba desde la estufa con un trapo en la mano, sin atreverme a interrumpir. Renata cumplió 18 un martes de marzo. No hubo boda a la cual no ir, ni nada de eso. Le hice un pastel yo, por primera vez en años,
uno feo y chueco con el betún corrido, del que se rió a carcajadas al verlo. «Mamá, esto es un delito», dijo, y me abrazó con harina y todo. Pero lo importante pasó al día siguiente. Fuimos juntas a sacar el permiso. Cocina certificada, licencia de cottage food, un número de impuestos, una cuenta de banco a su nombre. Yo llené los papeles que ella todavía no entendía, fila por fila, y ella escogió el nombre del negocio mordiendo la tapa de la pluma. Renata Cakes, dijo al fin. Simple. Que se acuerden. Abrió una cuenta en internet con las fotos de sus pasteles, el del bautizo, los de práctica, y, hasta el fondo, los diseños del pastel que nunca hizo, los 6 pisos de la boda de Dana, fotografiados de la carpeta, con una nota debajo que yo no le pedí que escribiera. Diseño original. Nunca realizado. Sin explicar más. No hacía falta. La gente del barrio sabía la historia, y la gente que no la sabía, igual entendía que ahí había algo. Whitney le mandó el primer trabajo grande 3 semanas después. El pastel de una quinceañera en un salón del oeste de la ciudad. 400 invitados. Renata cobró $1,200, más de lo que yo gano en 2 quincenas. Lo entregó ella misma, con un vestido limpio y el pelo recogido, y entró por la puerta principal del salón. No por la cocina. Me lo dijo así, con esas palabras exactas. Entré por la de adelante, mamá. Esa noche regresó tarde, con los pies hinchados y una sonrisa que no le cabía en la cara. La mamá de la quinceañera me pidió mi tarjeta, dijo, dejándose caer en una silla y aventando los zapatos. Quiere que le haga el pastel de su otra hija el año que entra, y le pasó mi número a 2 amigas. ¿Y qué les vas a cobrar? Más, dijo, frotándose un pie. Cada vez un poco más. Los pedidos empezaron a llegar de 1 en 1, luego de 2 en 2. Cumpleaños, bautizos, una pedida de mano. Mi cocina dejó de oler a casa y empezó a oler a negocio. Había cajas blancas apiladas en el comedor, rollos de listón sobre el sillón, un cuaderno donde Renata anotaba fechas, anticipos y sabores con su letra apretada. La niña que su tía había echado de una recepción ahora tenía agenda, y la agenda se le estaba llenando. Y entonces, un jueves por la tarde, sonó el teléfono de la casa. El fijo, ese que ya casi nadie usaba, el que solo timbraba para ofertas de tarjetas. Contesté yo. Era Dana. «Hola», dijo con una voz que no le había oído nunca, chiquita, sin filo, sin la seguridad de siempre. «¿Podemos hablar?» Necesito pedirte un favor. Bueno, pedirle un favor a Renata. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, mirando hacia la cocina, donde mi hija acomodaba una caja blanca con su logo nuevo y revisaba un pedido en la pantalla del celular. Tardé en contestar, no porque no supiera qué decir, sino porque por fin entendí del todo cómo habían cambiado las cosas entre nosotras 3. La dejé hablar. Por el teléfono se oía distinta, más chica, como si el último año le hubiera quitado algo de la voz. «Catherine va a cumplir 60», dijo Dana. «Va a hacer una cena en su casa con toda la familia de Brad y sus amistades». Me dijo, enfrente de todos, que esta vez quiere un pastel de verdad. Lo dijo así, mirándome, marcando bien las palabras. Todavía me lo cobra, Claudia. Cada domingo me lo cobra de alguna forma. ¿Y qué tiene que ver Renata? Tomó aire. Es la mejor. Ya todo el mundo lo sabe. La recomiendan en el club. Si yo llego con un pastel de Renata Cakes, Catherine, no sé. A lo mejor me perdona. A lo mejor deja de verme como la que mintió en su propia boda. Me dieron ganas de colgarle. Apreté el teléfono. La misma mujer que había borrado el nombre de mi hija de una cotización falsa, con tal de que sus suegros ricos no supieran que la repostera era su sobrina, ahora quería ese mismo nombre impreso en una caja blanca para salvarse con esos suegros. «Eso no me toca a mí», dije. «Renata tiene su negocio. Si quieres un pastel, le hablas a ella. Como cualquier cliente». Silencio. «¿Me estás diciendo que le hable? ¿Formal? ¿A mi sobrina?» «Te estoy diciendo que ya no soy yo la que decide sobre el trabajo de mi hija, ni tú tampoco. Habla con ella, al número del negocio». Le di el número. No el de la casa, no el personal, el del negocio. Y colgué antes de que me diera las gracias, porque no quería sus gracias. Renata me contó la conversación esa noche, sin drama, mientras cenábamos. Partió una tortilla a la mitad como si me hablara del clima,
Me habló la tía Dana, dijo. Quiere un pastel para el cumpleaños de su suegra. Para dentro de 2 semanas. 6 pisos. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que a todos. Que le mando el contrato por correo, que para esa cantidad de gente son 6 pisos, que el anticipo es la mitad y que sin anticipo no aparto la fecha. Masticó, tranquila. Se quedó callada un buen rato, como si esperara que le hiciera precio especial. Después dijo que sí. ¿No te dijo nada de la boda? ¿No se disculpó? Empezó. Le dije que tenía otro pedido en el horno y que si quería avanzar, me mandara los datos por correo. Se sirvió agua. No vino a disculparse, mamá. Vino a comprar un pastel porque le sirve. Es distinto. ¿Y no te dio coraje? Le pregunté. Después de todo lo que pasó. Me dio una venta, dijo, y se levantó a lavar su plato sin más, dejando correr el agua. Lo dijo igual que habría hablado de cualquier otro cliente. Sin rencor, sin gusto, sin nada. Y eso fue lo que más me sorprendió. Para mi hija, Dana ya no era la tía que la había echado de su boda y la había hecho sentir basura. Era un pedido más, con su anticipo, su contrato y su fecha de entrega. Dana firmó el contrato que 1 año antes ni siquiera había pensado en ofrecerle a Renata. Pagó el anticipo por transferencia. $600, la mitad de 1,200. Mi hija le mandó el mismo correo automático que les manda a todos, a Whitney, a la señora del bautizo, a las mamás de las quinceañeras. Gracias por su pedido. El saldo se liquida contra entrega. No se aceptan cambios de diseño a menos de 1 semana del evento. La que había tratado a Renata como una proveedora ahora era, de verdad, su clienta. Y le tocó pagar el precio completo, sin descuento de familia, porque mi hija no hace descuentos de familia. No con esta familia. El día de la entrega, Renata no quiso que yo manejara. Manejó ella, con su licencia nueva, el pastel asegurado en el asiento de atrás dentro de su caja blanca con el logo, frenando despacito en cada tope para que no se moviera. Yo fui de copiloto, callada, mirándola de reojo, con las manos en el regazo. Llegamos a la casa de Catherine, una de esas casas grandes con reja eléctrica y jardín perfecto, el pasto cortado parejito, una fuente de piedra junto a la entrada y 2 coches caros en la cochera. Dana salió a recibirnos hasta la banqueta, nerviosa, vestida como para una entrevista de trabajo en su propia familia política, jalándose la blusa. Gracias, le dijo a Renata, en voz baja, casi atropellándose. De verdad, no sabes lo que esto significa para mí. No sabes todo lo que... El saldo son $600, la cortó Renata, con toda educación, tendiéndole el celular con la terminal de pago. Contraentrega, como dice el contrato. Dana se quedó con la mano en el aire un segundo. La cara se le puso roja, de las orejas para abajo, igual que aquella noche en el salón, según me había contado Marisol. Abrió la boca como para decir algo, alguna queja, algún «soy tu tía». No le salió. Después sacó la tarjeta y pagó. Ahí parada en la entrada de la casa de su suegra, los $600 que le debía a la sobrina que no había dejado entrar a su boda. Yo no dije una sola palabra. No me hizo falta. Me quedé en el coche, con la ventana abajo, viendo cómo mi hija sacaba la caja del asiento de atrás, se la entregaba con las 2 manos. Le explicaba en 2 frases cómo conservarla en frío, daba media vuelta y se subía sin mirar atrás. ¿Estás bien?, le pregunté cuando arrancó. Sí, dijo ajustándose el cinturón. Es buen dinero. Y quedó bonito. Manejó de regreso tarareando, con el codo asomado por la ventana, igual que aquella mañana del pan de plátano. En el espejo retrovisor alcancé a ver a Dana todavía parada en la banqueta, con la caja blanca en los brazos, viéndonos irnos. Renata ni la volteó a ver. Yo sí. Y por dentro, donde nadie me veía, algo que llevaba 1 año apretado se acomodó por fin en su lugar. El pastel de los 60 años de Catherine cambió las cosas, pero no como Dana esperaba. Esa noche, en la cena, con toda la familia de Brad y la mitad del club reunidos, alguien preguntó de dónde era el pastel. 6 pisos, blanco con dorado, una flor de azúcar abierta hasta arriba. Esta vez la respuesta era verdad. Renata Cakes. Y Catherine, que había pasado meses cobrándole la mentira a su nuera en cada comida de domingo, probó una rebanada, cerró los ojos un segundo y preguntó por la repostera. No por Dana, por la repostera. 2 días después, Catherine le habló a Renata directo, a su celular de negocio. Quería un pastel para una cena de caridad de su club. Luego otro, para el aniversario de una amiga.
Luego se corrió la voz entre sus amistades. Esa gente de dinero de Houston que mi hija jamás habría conocido si su tía no hubiera intentado esconderla. Señoras que reservaban con 3 meses de anticipación, que pagaban sin regatear, que mandaban coche por el pastel. Le pregunté una vez si Catherine sabía. Si sabía que la muchacha de Renata Cakes era la misma sobrina del escándalo de la boda, la que excluyeron por menor de edad. Lo sabe, dijo Renata marcando una receta en su cuaderno sin levantar la vista. Me lo dijo el otro día cuando fui a dejarle uno. Me preguntó, «Tú eres la niña del pastel, ¿verdad? La de la boda de Dana». Le dije que sí. Se me quedó viendo un rato, y luego dijo que mi tía había sido una tonta. Que el talento no se esconde, que se contrata. Me reí, ahí parada en la cocina, con un trapo en la mano. No de gusto puro, de algo más viejo, más cansado, que por fin se aflojaba. En diciembre, Renata hizo el pastel de una boda en el mismo club donde se había casado Dana. El mismo salón, la misma entrada de columnas blancas. Whitney la recomendó con la novia. Mi hija entró por la puerta grande, con 2 cajas y sus 2 muchachas detrás. Montó un pastel de 7 pisos en el centro del salón, y los meseros le preguntaban a ella, no a la novia, a qué hora se cortaba. Cuando terminó, el valet le acercó el coche hasta la puerta. Me mandó una foto desde el estacionamiento. Ella de pie junto al pastel terminado, bajo los mismos candiles, en el mismo lugar donde 1 año antes, su tía no la había dejado ni sentarse. No escribió nada debajo de la foto. No hacía falta. La guardé en el teléfono y la veo más seguido de lo que debería, casi siempre de noche antes de dormir. Para entonces, Dana ya casi no aparecía en las historias que me contaba Marisol. Seguía casada con Brad, en una casa bonita, con coche nuevo. Pero en esa familia se había vuelto la que mintió, la que quiso aparentar más de lo que tenía. Catherine la toleraba en las comidas. Le hablaba lo justo, nada más. La mujer que se había casado para entrar a ese mundo se quedó parada en la orilla, sonriendo en las fotos, mientras la sobrina que despreció entraba por la puerta principal de esas mismas casas, con caja blanca y logo, cobrando contraentrega. Un día Dana me llamó, ya no para pedir nada, solo para hablar, con una voz cansada que arrastraba las palabras, como quien lleva mucho tiempo sin dormir bien. Renata pudo haber sido lo mejor de mi boda, dijo, el pastel más bonito de todos. Todos lo habrían recordado por eso. Y yo la usé de excusa para quedar bien con gente que ni me quería de verdad. Lo sé, contesté. No la consolé. No le mentí. No le suavicé nada. Hay cosas que una no tiene por qué hacer más fáciles para quien las provocó. ¿Renata me odia? No, dije. Mi hija no te odia. Eso sería darte un lugar. Para ella eres una clienta que pagó completo y a tiempo. Nada más. Del otro lado hubo un silencio largo. Ese mismo sonido corto de Dana respirando por la nariz, el de cuando estaba a punto de gritar. Pero esta vez no gritó. Esta vez ya no le quedaba nada que gritar. La voy a invitar a la cena de Navidad, dijo al fin. A Renata. A ti también. Pregúntale a ella, contesté. Tiene la agenda llena hasta enero. A lo mejor te da una fecha. A lo mejor no. Renata cumplió 19 el mes pasado con una lista de espera de 2 meses. Dejó mi cocina y rentó un local chico cerca del centro, con su nombre pintado en el vidrio del frente. Renata Cakes, en letras blancas, sencillas, las que ella escogió señalando una a una en la computadora. Contrató a 2 muchachas. Compró un refrigerador grande, de los profesionales, de acero, que pagó al contado con su propio dinero, sin pedirle un peso a nadie, sin firmar deuda con nadie. Ahora hace los pasteles de las bodas en los mismos clubes donde a ella no la dejaron entrar. Llega en su coche, baja la caja del asiento de atrás y entra por la puerta de adelante, donde los meseros la conocen y la reciben por su nombre. A veces, cuando voy a dejarle algo al local o a comer con ella al mediodía, me quedo un rato parada en la banqueta de enfrente, mirando su nombre escrito en el vidrio, brillando con el sol. Pienso en aquella tarde del café con Dana, cuando me dijo, con su taza en la mano, que mi hija podía servir pero no sentarse. Y pienso que no tuve que pelear, ni gritar, ni vengarme de nadie para llegar hasta aquí. Solo tuve que decir que no a un pastel, una sola vez, y sostenerlo. Hoy mi hija tiene su local, su nombre en la calle y su propio dinero a los 19 años. No la echaron de ese mundo. Le abrieron la puerta sin darse cuenta.
Y eso me bastó para entender que el valor de una persona no lo decide la mesa a la que la invitan, sino lo que es capaz de construir cuando deciden dejarla afuera.